Bien, continuamos con esta entrevista con Agui Lendor. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Ron. Una cosa, ¿cómo le impactó en términos, por supuesto, de competencia, ni se diga, pero sobre todo el riesgo reputacional, aunque no era de la marca de ustedes, pero bueno, pero fue afectado toda esta situación de ver ese alcohol adulterado y penosamente todas las muertes que eso provocó. Eso significó casi un punto de implosión de algo que seguro ustedes sabían, de la informalidad. A mí me dijo alguien que cuando hicieron esos operativos en el municipio de Guerra había prácticamente una industria montada ahí, y que un congresista del partido oficial, cuando le preguntaron eh, altos funcionarios del gobierno, ¿y por qué ustedes no habían denunciado eso? Y él dijo, lo que pasa es que nosotros estaba tan a la vista de todo y operaba con tanta normalidad que para nosotros eso era totalmente legal. O sea, hasta ahí llegaron las cosas. Así mismo es. Y algo que vimos de ese año ha sido muy lamentable. O sea, nosotros en 18 meses hemos perdido más de 400 personas Sí. debido a las bebidas alcohólicas adulteradas e ilegales. Así que fue un año muy difícil y como tú bien dices, ya no se trata de una bebida que alguien hizo en un patio. Antes decían, ah, no, eso lo hizo una doñita, lo hicieron en un patio. No se trata de esas bebidas, se trata ya de procesos industrializados. Ya vimos con eso de Guerra que era una destilería, era una inversión importante lo Y que ahí había. empleados y Y todo, sí. empleados, entonces ya esto no se trata de algo pequeño, sino que es de algo bien pensado, industrializado, con un sistema de operación y que está impactando y que impactó realmente la vida de tantas personas. Y es producto solo del comercio ilícito y de ese alto margen que te permite o que te lleva hacia una informalidad o te dice, mira qué bien, si eres informal, se pudiera producir. Las autoridades, nosotros debemos decir, que han trabajado muy duro en esto. Como te decía ahorita, la DGI cerró unas empresas, cerró destilerías, o sea, ya lleva más empresas después de ahí cerradas, ha puesto en suspensión la licencia de muchas otras empresas, ha tomado un buen control, o sea, que la DGI es quien lleva los almacenes de nuestras empresas, es quien abre el almacén y es quien cierra el almacén, o sea, que no entra ni sale nada que ellos no sepan, pero han empezado ya a expandir eso y a trabajar más duro. Proconsumidor a cerrar establecimientos, salud pública ha hecho un trabajo, o sea que poco Bueno, a poco entrarán todos los organismos de inteligencia del SECOM, Estado, sí. el ministro de Industria y Comercio lo tomó como una bandera el tema de comercio ilícito y tiene una mesa y de hecho muchas acciones. O sea que ese es un tema que la verdad que se creó un decreto que fue muy importante para el tema del metanol, para evitar la importación de metanol o de alcoholes sin desnaturalizar. Entonces se permite la entrada, pero deben desnaturalizarlo, que simplemente es ponerle un líquido que tiene un sabor muy fuerte para que así no se utilicen bebidas alcohólicas. Y cada una de estas medidas ha ido teniendo su impacto, pero cerrar un comercio ilícito no es fácil. Y hemos visto que cuando cierran dos empresas, como en el 2019, ya se crearon otras dos empresas que han tomado ese lugar. O sea, ya tenemos empresas que han recuperado ese espacio y que van en pleno crecimiento. Ahora, Ahora, y que van en pleno crecimiento. o sea, se sigue produciendo Se sigue produciendo. ron ilegal, no regulado por las autoridades y que no pagan los impuestos del lugar. Yo quisiera decir que siguen produciendo bebidas alcohólicas ilegales, Ok. ¿verdad? Porque en el caso del ron, para nosotros, que tiene que ser ron dominicano, el proceso es tan importante, tiene tanta calidad y es legal. Entonces lo demás, pues ni siquiera sabemos si es ron,
porque esas empresas yo no te puedo decir que Pero son bebidas alcohólicas. no pasan por la DGI, porque hay muchas que están legales, que están debidamente registradas, lo que no tributan lo que tienen que tributar, pero hay dígame, empresas legales. por ejemplo, Entonces, ¿cómo están legales y están frente están registradas en la DGI? Entonces, o hay evasión o hay elusión, ¿qué es lo entonces que hay? puede que haya evasión o hay evasión, pero ¿qué pasa en eso? Como no están siendo en este momento vigiladas debidamente, porque van teniendo una operación que nadie sabe quién es, porque ¿qué te trae la ilegalidad? Te trae la informalidad, te trae que tú no sabes los procesos que tienen. Entonces no podemos decir el grado alcohólico que realmente tienen. No podemos saber la calidad con la que se están haciendo. No podemos decir ni siquiera que eso es efectivamente ron. Es una bebida alcohólica. Bebidas alcohólicas, Ilegal. pero que ahora se están produciendo Se siguen ilegal y que produciendo. compiten en una situación, sobre todo porque está el tema del precio. Es que con ustedes es que la competencia es hoy mucho ocupa mayor. el 50% de las marcas de bajo precio. Esas empresas que no pueden justificar ese precio ocupan aproximadamente el 50% del mercado de bajo precio. O sea que de cada 100 botellas que tú encuentras, que puedes encontrar en algunos lugares, 50 no pueden justificar su precio. Okay. Y por ende están en la ilegalidad. Están en la ilegalidad. ¿Cómo no? Entonces ahí a ustedes no le afecta ya, eso será al caso del whisky, el asunto del contrabando, o también ustedes reciben o sea, repercute, impacta el contrabando, el trasiego de Sí, bebidas lamentablemente alcohólicas. todas las bebidas alcohólicas tienen el tema del contrabando, tienen el tema de las falsificaciones, de las adulteraciones, que son diferentes. Entonces todos lo sufrimos. En el caso nuestro, para el tema de adulteraciones y de falsificaciones, nosotros de manera voluntaria, comenzamos en noviembre de 2019 a implementar una etiqueta de tráfico. La DGI sacó una estampilla, qué pena que no con una botella, con una estampilla que se le pone a las bebidas alcohólicas para hacer un sistema de trazabilidad. Y aunque es fiscal, como se coloca en fábrica, lo que sucede es que cuando tú cierras la botella, ahí mismo se coloca la etiqueta, lo que da garantía de que quien consume una botella, un producto que tiene la etiqueta de tráfico, es un producto... ¿Ustedes tienen algunas imágenes de esas que me las puedan hacer Sí, llegar? sí, Háganmela claro. llegar, por favor. Sí, en un ratito se las hago llegar, claro que sí. Entonces, esa estampilla es una estampilla en un papel muy fino, hecho de un papel tipo moneda, que tiene más de 10 sistemas de seguridad en sí mismo, de los que tú puedes ver fácilmente a simple vista, es que tiene un cambio tornasol en una cigüita palmera que tiene en una bandera, tiene un código QR que tiene la aplicación que se llama Revísame, y en la aplicación Revísame, cuando tú la escaneas con tu celular, te da esta información. Okay. Te dice verificación exitosa, te dice el número de serie, el nombre del producto, el código de barra, tipo de ron, e incluso te pone una foto de la botella que tienes en la mano. Entonces, esa norma salió hace como una semana, que es obligatoria para todos los productos locales. En 3 meses deben estar ya todos incorporados, aunque tengan un margen de 6 meses adicionales para tener la coexistencia, y los importados en 18 meses. Sin embargo, en las marcas que te mencioné al principio, que son nuestras, ya todas las tienen colocadas, porque todas comenzaron en noviembre y ya en junio del año pasado, todas las empresas de manera voluntaria la tenían, justamente para trabajar a favor de la legalidad en el producto, de que la gente lo vea e inmediatamente puede escanear, puede validar que tiene un producto lícito, que tiene algo que puede consumir tranquilamente y que no es un producto de la falsificación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero me llama la atención que ahora mismo todavía ese alto nivel de informalidad, Sí, porque 50%, seguimos teniendo Dios mío. Seguimos teniendo una tasa atractiva para esto. Tenemos una tasa muy alta y al no tener equidad, o sea, nosotros tenemos un 70, pero los demás tienen un 35, un 39. Entonces, ¿a quién tú crees que le va a hacer más negocio, más interesante? Si voy a evadir, ¿con cuál producto lo voy a hacer? Ya, claro que sí. ¿Qué significaría para usted? Pero también me dijo que se hace una indexación Trimestral. Cada 3 meses ese selectivo por grado alcohólico va aumentando.
O sea, que no necesitamos reforma para que él siga aumentando. Y ya eso es suficiente, o sea, es bastante. ¿Qué significaría para el sector esta reforma que obviamente va, este, pero bueno, si tomamos como parámetro las cosas que están rodando, que están circulando, o cualquier tipo de gravamen para ustedes, para el sector productores de ron, ¿qué podría significar insisto, para la industria? Mira, si el escenario que vemos es el escenario de la propuesta que anda circulando, en ese escenario una botella de ron que cueste 300 pesos va a pagar 400 y pico, casi 500 pesos. Entonces va a hacer que el dominicano de menor ingreso no va a poder consumir una bebida lícita. Entonces, de alguna manera se le va a estar empujando a que tiene que consumir algo ilegal porque no lo puede consumir, no tiene el dinero para comprar algo tan caro. No lo puede hacer sencillamente. Entonces, se le estaría negando de alguna manera la oportunidad de poder comprar un producto legal que tiene calidad, que sabemos lo que contiene y que y que curiosamente va a ir a favor de tu salud, porque lo otro sí que te va a afectar de manera terrible. Pero nosotros hemos ido llevando claridad. Además, va a aumentar la inequidad. O sea, nos pondría a nosotros en casi un 80% en esa tasa efectiva de tributación, mientras las demás bebidas prácticamente no la afecta. Entonces, lo que va a hacer es casi que matar una industria. O sea, es como, ¿por qué tú harías una cosa así? ¿Por qué tú harías una reforma donde un sector claramente ya no lo aguanta y vas a terminar con una industria nacional, con una industria marca país, con una industria que lleva orgullo? Nosotros pensamos que ese documento ya es un documento anterior, que hemos ido conversando con las autoridades y que hoy tienen ya mucho más claridad, ya entienden mejor cuáles son las consecuencias de uno o de otro, y incluso hemos llevado propuestas en las que se aumentan los ingresos que se necesitan, porque estamos de acuerdo en que se necesita una reforma fiscal y estamos de acuerdo en que nos vamos a tener que sacrificar de alguna manera y en que se necesita aumentar los ingresos. O sea, estamos de acuerdo con eso, pero ese aumento de ingresos no puede ser matando una industria. Tenemos que buscar la manera de que sea llevando riqueza, o sea, de que sea que ellos puedan aumentar los ingresos, pero que las industrias también puedan seguir creciendo y aportando más en el PIB y en empleomanía. Así que hemos incluso planteado propuestas en las que se reciben los ingresos, pero no se mata la industria. ¿Cómo no? ¿Y cómo sería entonces? ¿Qué ustedes aportarían? Pues ya lo que ustedes dicen, no pueden aportar más como impuesto. O sea, ¿qué propuesta sería? ¿Qué se sacrificarían ustedes en ese sentido? Mira, como tú bien dices, ya en impuestos nosotros, o sea, aumentar en el tema de los impuestos ya no es posible, porque es que estamos en el peor grado del comercio ilícito. El comercio ilícito, la primera fase es evasión de impuestos. Entonces un grupo evade, y bueno, evade. La otra fase es que los productores formales empiecen a perder dinero y a producir menos. El que me está pagando y el que está generando empleos formales empieza a producir menos. Entonces ya esa es otra etapa, porque el producto informal, el comercio informal genera empleos informales, usualmente, ¿verdad? Todo es informal. Entonces, pero ya la otra etapa, donde ya no es solo que perdí impuestos, donde la empresa no es solo que perdió empleos y que perdió dinero, ya cuando afecta a la salud de las personas, entonces ya tenemos que mirarlo con más detenimiento y pensarlo un poco mejor. Más impuestos mataría al sector, mataría la industria del ron de la República Definitivamente, Dominicana. sobre todo si es en cuanto al selectivo de alcohol. En el tema del ad valorem, lo que pasa es que como va por el precio, ese porcentaje es por el precio, entonces si tiene que haber un sacrificio, que sea por el precio, porque ¿cómo quedaría? Quedaría que el que puede pagar un producto más caro estaría pagando más impuestos y el que puede pagar un producto más barato estaría pagando menos. Entonces eso es un poco más justo. Como quiera. Y como quiera le va a dar, o sea, Como quiera, claro, nos sacrificamos, pero con personas que pueden hacer ese sacrificio y que no va a costar la vida de ellos. Así es, porque bueno, con todo lo que implique,
y lo que puede implicar el ron para la salud, sobre todo el consumo excesivo. También la diversión de las personas no se puede matar. Una gente que trabaja durante la semana y que ya los sábados se quiere tomar su traguito para botar el golpe. Alguien decía que una vez Trujillo había mandado a cerrar todos los centros de consumo de bebida y hasta los prostíbulos y todo, y cuando al otro día recibió el informe, le preguntó creo que a Johnny Ave, que bueno, que cómo estuvo la ciudad, y le dijo, bueno, en toque de queda. Y que le dijo, pero no se ha decretado toque de queda. Y dice, bueno, se cerró los centros de diversión. Y le voy a decir una cosa, presidente. Cuando el hombre se está tomando su traguito, en ese tiempo era el concepto machista. No está conspirando, ¿es? De manera que... Así está alegre, está compartiendo, está Así, botando el golpe. Y el dominicano en general es una persona trabajadora, que cumple en la semana con ir al trabajo, con los hijos, claro. con llevar, con traer. Yo creo que es justo que la diversión, un día de esparcimiento se pueda permitir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque hay otra cosa que le puede afectar también, y es el hecho de que según ese documento también la industria del entretenimiento también sería grabada. Estaríamos hablando de las fiestas, no sé cómo lo van a grabar, de otras cosas, que en definitiva la gente va a esos lugares y se toma su traguito, ¿me entiendes? ¿Qué cantidad de empleos genera la industria en estos momentos aquí en la República Dominicana? La formal, la legal, por supuesto. Bueno, y por lo menos de nuestra asociación es alrededor de 4.000 empleos entre 4.000 directos e empleos, indirectos. ok. De manera que, y entonces, ¿qué generan ustedes en cuanto a divisa para la venta del mercado internacional? ¿No tiene esos El número números de exportación de ahora exportación? mismo no lo tengo, ¿Cómo no. no? Pero usted dice que están en 80 países. Estamos en más de 80 países, sí. ¿Cómo no? De manera que, y con un producto que, pues, atractivo para esos países, ¿verdad que sí? O sea, en competencia, usted me dice que en España hay un Somos el lugar, número uno en destilados y a nivel mundial, en general, estamos entre los 3 o 4 primeros del mundo como ron. O sea que es una industria que nos caracteriza, que cuando tú sales y ves ron dominicano, cuando uno va de viaje lo primero que le piden es un ron así para es, llevar así por la es, calidad y uno también lo regala con orgullo. sí. Uno lo regala sabiendo que está regalando algo. Entonces cuando te identifican un producto de un país que tiene calidad, normalmente tú ves otro y crees que tiene la misma calidad. O sea que eso impulsa y empuja a otros productos. A mí me dijo un colombiano en Miami que estuve conversando con él, un tipo muy trabajador y todo, me dice, yo no sé por qué la gente de su país le gusta salir tanto de allá, un país tan bueno. Digo, pero si apenas tú no has ido. Dice, yo fui a Punta Cana y yo le dije, bueno, que esa no es la realidad. Dice, pero no es por eso, es que ustedes producen un ron tan bueno y una cerveza tan buena que yo no sé, y yo siempre tengo, cada vez que voy al súper lo compro semanalmente, mi traguito, tanto de la cerveza de ustedes como del ron. Digo, bueno, sí, esos son parte de nuestra pues marca país, que uno se siente bastante orgulloso. O sea que Y que tenemos que defenderla. tenemos que defenderlas, así es, y que la idea, porque pasa lo mismo con el tema de la seguridad ciudadana. Cuando la autoridad sale, abandona las calles, evidentemente que el delincuente lo asume, o sea, asume el control de las calles. Si la formalidad en la economía no puede soportar eh, pues la parte fiscal y todas esas cosas, si tienen que salir, entonces viene lo ilegal, y con lo ilegal viene no solamente la informalidad, sino el tema de la vida, como vimos en la parte de la industria. O sea que eso es un tema que hay que verlo. ¿Qué es lo que ustedes esperan ya finalmente que el presidente y el equipo económico tomaría en cuenta con el sector de ustedes? Bueno, nosotros lo que esperamos es que cualquier medida que se tome en el sistema tributario, fiscal, lleve equidad entre los sectores, promueva la equidad que hoy no tenemos, que no dispare o presione a ese mercado ilícito, y esperamos que de tocarse se haga en base al precio o en medidas que nos afecten
a todos lo menos posible, pero que lleven esa equidad y que mantengan la disponibilidad de que un dominicano pueda consumir una bebida de buena calidad. ¿Cómo no? Bueno, pues le agradezco y espero que sigamos teniendo una industria del ron, porque es parte inclusive hasta de nuestra cultura y que todo el que invierte sus capitales lo que quiere es ganar dinero, obviamente, generar empleos, contribuir con el fisco, pero bueno, nadie está obligado a lo imposible. Eso no, y además como usted ejemplificó, si desde el 12 que se castigó bastante duro a la industria, lo que se vio fue una disminución en las recaudaciones y un incremento del mercado ilegal y de todo eso, pues entonces no habrá peor ciego que el que no puede ver, Así es. el que no quiere ver. Así es que le agradezco, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces. Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros a doña Agui Lendor. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Ron. Es un sector que ha estado pues poniendo de relieve algunos inconvenientes que tiene y que podría presentar en el futuro. Y bueno, pues por supuesto agradezco ahí que haya aceptado esta invitación para conocer un poco la realidad tanto de lo que fue el impacto para el sector de los productores en el medio, en el contexto de la pandemia, como bueno ya la situación que tiende a normalizarse. Y bueno, pues las expectativas de una reforma fiscal que es un sector que todo el mundo mira para allá cuando se habla de poner nuevos impuestos. Así es que agradezco de corazón a Agui Lendor que haya aceptado esta invitación. Saludo, dama, y bienvenida al espacio. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Cómo no, cómo no. Bueno, un poco vamos a ver cómo ustedes pudieron campear y cómo le fue a la industria en el contexto de la pandemia del coronavirus, tanto en el componente de producción, cómo pudieron mantenerse la línea de producción, pero sobre todo los niveles de ventas, cómo fue en sentido general, o ha sido, porque todavía, aunque el país tiene un par de semanas con apertura, una semana prácticamente con apertura total, pero todavía pues tenemos el coronavirus. ¿Cómo ha sido la pandemia para el sector? Bueno, como para todos los sectores productivos, fue un año difícil, fue un año duro en muchos sentidos, había muchas cosas que readecuarse. A nivel de números, nosotros tuvimos dos afectaciones. La primera fue la cantidad de cierres que hubo de los comercios, horarios de bebidas y demás. Y en el 2020, el mercado del ron bajó un 22%. O sea, que vendimos un 22% menos. Sin embargo, la Dirección General de Impuestos Internos recaudó un 10% más en nuestro segmento. Y es interesante ver lo que aún... Explíqueme, usted me va a explicar eso, porque yo no fui a clase ese día, entonces para yo poder pasar ese examen, usted tiene que ayudarme a entender eso. O sea, ustedes tienen una caída de un 22% en el contexto de la pandemia por las caídas de las ventas, pero la DIGI recaudó en su sector un 10% más. ¿Cómo se puede entender eso? Y qué bueno que comenzamos por ahí, porque eso es una muy buena puerta de entrada hacia una posible reforma fiscal. Okay. La forma en que, la razón por la que esto sucede es porque a finales del 2019 se cierran 12 empresas. Nuestro sector tiene un alto grado de legalidad. Entonces, llegando hoy más o menos al 50%, pero en el segmento de bajo precio en algún momento esa ilegalidad llegó a un 80%. Es decir, que de cada
100 productos de bajo precio, o sea, de menos de 300 pesos que tú encontrabas en un establecimiento, 80 no podían justificar su precio o su legalidad. Por ejemplo, explíquenos. Vamos a llevarlo al contexto de, qué sé yo, un colmado, un negocio como quiera. O sea, ¿en qué cae la legalidad ahí? ¿Cuál es el meollo? Porque esto es importante saberlo y yo me estoy desayunando ahora y me precio de estar informado, pero mire a usted, bendito sea Dios, ayúdeme a entender eso ahí, Sí, termino con la primera, por que era la favor. caída y cómo ellos recuperan más. Ok, A final del 2019, la DGI cerró 2 empresas ok. que no podían justificar el precio, que estaban cometiendo algunas ilegalidades, y esas 2 empresas lideraban ese mercado de bajo precio. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando cierran esas 2 empresas, la gente sigue consumiendo, pero va de lo informal a lo formal. Entonces, aunque los mercados nuestros se caen, una parte que pasó de la informalidad a la formalidad hizo que la DGI recaudara más. Ok. Y eso te da a ti, te indica el impacto que tiene la informalidad. O sea que con cierre de algunas empresas o con reglamentar o regularizar Ya. mejor y judicializar los casos, es posible que en el caso nuestro no se necesite ni siquiera una reforma, Ok. porque con esas acciones, solo con esas, en un año que baja el consumo, aumentan los impuestos simplemente por el cierre de empresas irregulares y que ese consumo se mueve de lo ilegal, que no está tributando, no paga impuestos, a un segmento que paga impuestos. Ok, ya recuerdo bien con las empresas sí que se cerraron, entonces que vendían ron y recuerdo inclusive las marcas, no tengo que mencionarlas, pero sí entonces ese desplazamiento de consumo de bajo precio, ¿verdad que sí? Se movió a la parte de la legalidad y por ende pues eso impactó por supuesto en la En las recaudación de recaudaciones. impuestos internos porque no estaba recaudando por ese concepto. Exactamente. Entonces la evasión en el caso nuestro ha llegado hasta un 40%. O sea, hasta un 40% En el sector. en el sector de ron se mueve la evasión. O sea que es un segmento amplio. ¿Y por qué? Porque es un sector que llama tanto a la evasión. Porque el ron es el producto de República Dominicana que tiene la tasa efectiva de tributación más alta de todos los productos. O sea, en un producto de bajo precio, 70 pesos, de cada 100 pesos que te cuesta, 70 son de impuestos. ¿Cómo va a ser? 70 son de impuestos y 70 es suficiente, tú sabes. Entonces, O sea, cuando una gente va y compra una botellita de ron a un colmado, le sale a ese precio porque 70% de eso no, exactamente. van Por cada 100 que tú pagas, 70 son de impuestos 70 son de y impuestos. 30 son del producto. Oh, bendito sea Dios. Entonces, en un mercado donde tú tengas la posibilidad de que si yo no le pago a la DGI, me quedo con esos 70, tengo un buen negocio. Claro. Entonces, este tipo de cosas lo que hacen es que pueden incentivar el comercio ilícito. Y de hecho, todo esto en el caso del ron comienza a partir de la última reforma del 2012. En la última reforma del 2012, cuando nosotros nos suben esa tasa efectiva de tributación, que terminó como ahora en un 66% en productos un poquitico de más precio y de bajo precio en un 70%, entonces se empieza a crear un comercio ilícito que no existía. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué hemos ido hablando de una reforma fiscal? Porque ya tenemos experiencias. Entonces, cuando ya uno ha hecho cosas, debe servirle para algo, ¿verdad? Esa historia debe servir. Hubo una alta informalidad a partir de la última reforma del Entonces, 12. con esa reforma comienza una informalidad que no existía. Ok. Comienza una informalidad No que te digo, existía informalidad. no realmente, no Ok, importante, ok. no importante. Siempre ha Y- existido pero no así como ahora a nivel industrial. Y el pico llegado, me dice, esa informalidad ha llegado a un 40%, creo que fue. En la evasión. En la evasión. Pero en productos que no podían demostrar ese precio, Ajá. llegó hasta un 80%. Es decir, un producto que te cueste 130 pesos, una botella pequeña de ron, y tú vas y la compras por 130 pesos. De esa botella pequeña, 120 son de impuestos. Entonces, con 10 pesos,
te da para hacer el producto, comprar la botella, la tapa, pagar a los empleados, la nómina, la luz, la comercialización, los canales de venta. Es imposible. Imposible. Entonces, cuando Lo primero que vamos a plantear es lo siguiente, porque estos detalles son tan importantes. ¿A quiénes, cuáles son las empresas que ustedes representan? Y puede decir los nombres, no importa, que aunque no se pague la publicidad, pero yo ahora autorizo. ¿Cuáles son las marcas que ustedes representan, los productores ahora, los tradicionales, Brugal? tenemos Brugal, Barceló, Ok, Vinícola del Norte que tiene Macorix y Don Ron. ok, Tenemos a Isidro Bordas, que ahora tiene tiene un nuevo ron, de hecho. ok. Y tenemos una empresa que se llama Yazoo Investments, que está en Zona Franca, que produce para otras empresas como Siboney, por ejemplo, produce con ellos y producen de muy buena calidad. Ahora Ok. tenemos otras empresas que pronto iremos anunciando que ya están entrando a la asociación también. ¿Qué ha pasado con Bermúdez? Una pregunta así, que usted conoce más ese sector que yo. Bermúdez se está revitalizando Ok, y es una de las empresas que esperamos que pronto pueda entrar con nosotros. cómo no, pero Nuevamente. ellos están fuera del mercado ahora. No, no, ya ellos tienen varios productos de nuevo y están revitalizando, están retomando las empresas, o sea que Ok, ok. va muy bien. Pero hay una situación que siempre, o sea, que se ha estado sobre todo hasta criticando. Y dicen, bueno, los principales empresarios, los tradicionales de aquí, de la industria del ron, vendieron todas sus fábricas y entonces se dedicaron a el sector importador y bueno, está más el capital extranjero que cualquier otro. Porque es más rentable ser representante de alguna marca de bebidas alcohólicas extranjera para importar que producir aquí. Eso es lo que se puede ver. No, yo pienso que esas empresas lo que están haciendo es internacionalizando una marca. Ok. Yo pienso que, y eso pasa en todas partes del mundo, cuando tienes una marca que vale la pena, para tú poder expandirla y crear una empresa global, una empresa Samsung, LG, una empresa que se conozca en todas partes, va a necesitar normalmente tiene capital extranjero. Entonces, ese capital extranjero llegó aquí, pero el talento es dominicano, en casi todas las posiciones tienen dominicanos. Las innovaciones se están haciendo aquí, las inversiones se están haciendo aquí. Las inversiones en la industria del ron son millonarias. Ojalá ustedes visiten un día una de las fábricas y ver ese proceso, que es precioso, que comienza, en el caso de nuestras empresas, tiene que ser ron dominicano, así que comienza, así que esa inversión extranjera protege el ron dominicano Ok. y el que se le llame ron Y dominicano, la marca. porque comienza con que la caña de azúcar sea dominicana y sin eso no hacen ron, tiene que ser caña de azúcar dominicana y luego las barricas, la inversión en barricas es extraordinaria. Entonces, estas empresas, lo que hoy en día sí tenemos, gracias a esa inversión extranjera y ese conocimiento internacional, es que nuestras marcas están posicionadas en más de 80 países. En más de 80 países. En más de 80 países. Por ejemplo, a mí me extrañó que yo fui en el 19, fue antes de la pandemia, fui a España y me invitaron a como una tabernita o algo así, pero era totalmente español y dentro de los anaqueles, de los tramos, de los rones que o sea, vi el Brugal ahí que estaba, o sea, que... Y te dio orgullo. Sí, claro, Porque para el claro, dominicano el ron fue es un orgullo. lo que me fijé en eso, obviamente. Porque es un producto que nos genera orgullo y sigue siendo hecho. Y esas empresas, de hecho, lo que han venido es a garantizar ese proceso de elaboración, que es el proceso de hace 200 años, Ya. que es la forma tradicional de hacerlo. Tanto así que hoy en España el ron dominicano es el producto, el destilado número 1. No solo de ron, de whisky, o sea, en destilados, el número 1 es el ron dominicano. Hombre, Y en el mundo estamos entre los 3 primeros. O sea, que esa inversión extranjera ha valido la pena, porque nos ha posicionado y nos ha llevado a otro nivel como país. ¿qué mueve la industria del ron? O sea, ¿cuál es el aporte al Producto Interno Bruto? Ustedes tienen un cálculo más o menos en sentido general. Sí, nosotros aportamos 10.000 millones de pesos al año, Ok. aproximadamente, un poco más, Ok. al Producto Interno Bruto, bueno, a la DGI.
Bueno, eso es lo que tributan a la economía, Claro. pero ¿cómo en qué más o menos anda la producción de ustedes al año en términos de general, si hay ese dato? Nosotros producimos más de 5 millones de litros de alcohol Ok, absolutos, o sea que es una al industria año. muy grande, sí, es Ok. una industria muy Y grande. Y eso a precio de mercado, ¿qué representa? ¿Qué cantidad de dinero a precio representa? de mercado no te sabría Ok, decir. ok, ok. Pero lo Este, que sí quería decirte con respecto a eso es que lo que hoy producimos 30% menos que lo que producíamos en el 2012. Y esa es parte de lo que te decía que aprendimos de la reforma del 2012. O sea, de la reforma del 2012 nos queda que en ese momento lo que producíamos, hoy tenemos 30% menos. ok, Tenemos, en ese momento producíamos 12.6 millones de litros de alcohol y hoy producimos 10. O sea que hemos bajado y no nos hemos podido recuperar. Pero a nivel del fisco, el fisco tampoco se ha recuperado. Es decir, en el 2012 el fisco tenía una cantidad que fue bajando, o sea, 5 mil millones de pesos, fue bajando durante 6 años, fue en picada la recaudación, no se recaudó más, no se recaudó menos, menos, menos. Y hoy cuando empezó a recuperarse, a partir de 2018, fue para estar en montos muy parecidos al 2012, donde sigue hoy. ok. O sea Cerca del 10%. que tampoco es como del 10%. Perdón, cerca, o sea, el fisco lo que se recuperó a los niveles de ingreso, lo que recaudaba al 2012, ¿verdad que sí? Digo, cerca de 10.000 millones, ¿verdad? 10 Que mil millones, 10 millones nosotros producimos. 5 mil millones es lo que se paga en exacto. impuestos internos. Ok, Entonces, en ese momento, en el 2012, era 5.3 y hoy, 2019, para no poner un año pandémico, era 5.5. ok. Entonces, estamos más o menos igual. O sea que con esa reforma, ¿qué se logró hasta ahora de lo que te he dicho? Por un lado, que la recaudación bajó durante 6 años y que cuando se recuperó fue al mismo nivel de como estaba en el 2012. O sea que no ha subido. ¿Cómo no? Y un poco se recuperó por el tema de apretar la informalidad, ¿verdad que sí? Y Eso un poco se contribuyó. recuperó por apretar la formalidad en el 2020. Pero en el 2019 era al igual que en el 2012. Y nosotros bajamos un 30% y eso impacta en empleos, eso impacta en compras locales, eso impacta en todo lo que hacemos. Pero también, ¿qué sucedió? Tuvimos un comercio ilícito, como hablábamos ahorita, que se fue desbordando y que llegó a representar el 80% de los productos válidos. Y tú me decías, vamos a hablar un poquito de eso. Eso significaba que en un segmento de bajo precio, 80 de cada 100 productos no tenían cómo justificar su precio. Y las empresas formales iban saliendo de ahí porque ¿cómo yo puedo competir contigo que estamos vendiendo casi que al mismo precio, solo que tú te ganas el 100% y yo estoy pagando 70 pesos Claro. de impuestos, ¿verdad? Por cada 100? Entonces no podemos ir en competencia, no podemos quedarnos ahí. Trajo un tema de inequidad, porque en ese momento, en el 2012, las bebidas alcohólicas como tales, todas tenían una tasa efectiva de tributación parecida. Pero hoy lo que tenemos es que el ron tiene casi un 70% en tasa efectiva de tributación, mientras que las demás bebidas están entre un 35 y un 39%. Es decir, que así como yo pago 70 pesos de cada 100, cuando me compro un vino, por ejemplo, pago 35 de cada 100, que ya es una bebida importada, por ejemplo. O cuando es una cerveza es 39. O sea que empezó a crear una inequidad entre los sectores. En sectores que tú me dirás, bueno, es que el grado alcohólico del ron es mucho más alto, pero tienes el whisky que tiene el mismo grado alcohólico, un poquito más, que es el 40, pero al venderse más caro, entonces no le da tan duro, o sea, ese porcentaje baja, por eso es ¿Y en el 35. whisky cuánto es? 35 de cada 100. O sea, y el ron es 70, En tasa efectiva de tasa tributación, sí, efectiva. es 70. Entonces comenzamos a ver esa inequidad. Pero tú me dirás, bueno, es que hay productos que tienen un nivel bajito de alcohol. El ron difícilmente nos lo tomamos puro. Entonces, usualmente el ron, aunque es 37.5 y así tiene que ser porque la ley nos lo exige y no podemos bajarlo, pero normalmente lo tomamos diluido, Sí. con agua, con 7-Up, con
le un pone juguito. sí, y además de su hielo, Y además obviamente, hielo, sí. entonces no se toma tan alto, o sea que es probable que otras bebidas termines tomando más o igual que lo que vas a consumir. Entonces hay una inequidad. Se crea un mercado informal importante y finalmente tenemos fallecimientos, que es la peor parte del comercio ilícito. Que ese es un tema que vamos a analizarlos. Entonces, ¿ustedes creen que con respeto inclusive a las bebidas alcohólicas en sentido general, se le trata de manera, por no decir discriminatoria en términos fiscales, se le trata de manera inequidad, con una Con inequidad inequidad, sí. al sector del ron sin ninguna justificación, diríamos, válida? Bueno, yo creo que en ese momento vamos a tomar el grado selectivo de alcohol y hoy estamos viendo que eso es lo que promueve es inequidad. Que si tomamos el ron y las bebidas alcohólicas tienen 3 impuestos. Uno es por grado selectivo de alcohol, otro es por el ad valorem, que es respecto al precio, y no al grado alcohólico, sino al precio. Y finalmente el ITEVIS. Nosotros entendemos que si lo que en esta reforma se va a tocar en el tema nuestro, que no aguantamos más por el tema de los fallecimientos, de este mercado ilícito que se ha creado, pero si se va a hacer, que sea en base al precio, para que, como dice el presidente Abinader, vaya en consonancia y el que pague más sea el que gane más. Porque en este momento lo que pasaría es, si fuera esa reforma que se mencionó o que está circulando, con esa, la gente de más escasos recursos es la que más va a estar pagando impuestos. Eso no es justo. ¿Cómo no? Yo le pido su anuencia porque tengo que ir a cumplir con unos compromisos. No me preocupe que no hay publicidad de ron aquí. Vamos a una pausa, reitero, y entonces ya cuando regresemos venimos a hablar sobre el impacto que pues se le provocó el asunto de la falsificación de bebidas alcohólicas y sobre todo hasta una especie de, si se quiere, sin culpa de ellos, el riesgo reputacional que eso podía implicar. Pausamos y regresamos con Águila Endor. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Ron. Pausamos.